Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal sobre otro programa que es compatible con las voces de Loquendo, Ivona y Acapella Group, junto a las del sistema operativo y que es algo diferente ya que me costó entender en cómo se ponen los audios al formato correspondiente, que es a MP3 ya que no encontraba el archivo por lo cual me tocó hacerlo desde un blog de notas, de todas maneras ustedes ya lo verán. Bueno, es momento de hablar del programa que voy a instalar y se llama el Sodelscode por lo cual comienzo el video de una vez. Bueno, para empezar, les digo que ya tengo el instalador del Sodelscode descargado por lo cual lo típico de yo no lo descargo porque ya lo tengo XT por lo cual aquí lo tienen en la carpeta y aquí nos encontramos con estos archivos que son el Sodelscode, los seriales, el SAPI 5.1, una carpeta llamada leer antes de instalar y la carpeta de crack para las voces de Loquendo versión LTTS6, bueno, el SAPI 5.1 no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado por lo cual procedo a instalar el Sodelscode por lo cual le hundo clic derecho al instalador y ejecutar como administrador y aceptamos permisos de administrador. Ok, aquí le hundo en siguiente, aceptamos la licencia y le hundimos en siguiente. Dejo como está que es el disco local C, y le hundo en instalar. Aquí se está empezando a instalar. Una cosa es que cuando lo instalé por primera vez me saltaba el antivirus 360 y es que este programa crea registros y otras cosas, pero ojo, esto no es peligroso, pero lo que no entiendo es el por qué sucede eso, ya que es muy raro por lo cual quiero saber si les ha pasado eso a los que usaron este programa o tal vez el antivirus se fumó un puro, por lo cual déjenlo en los comentarios y bueno, regresando al video le hundimos en finalizar. Bueno, antes de pasar al programa y es que al momento de haberle hundido en finalizar, nos aparecerá este mensaje en la parte derecha de la barra de tareas y también junto a una voz sintética llamada Carlos de IBM. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer en esta parte es hundirle a no volver a mostrar esta ventana y hundirle en siguiente, después en esta parte también le hundes en siguiente, esta parte se muestra la voz de Carlos de IBM, además si quieres la puedes cambiar a la de Loquendo, pero se cambia mediante el fabricante a Loquendo y el nombre de la voz donde tú pones el tipo de voz que te apetezca. Bueno, como fue a mí, pues lo dejé como está y le hundí en siguiente, en la siguiente parte le hundí en siguiente ya que lo dejé así como está y en la última parte le hundí en finalizar y así ya tienes listo el programa. Bueno, ahora de regreso al video entonces. Ok, aquí ya se está abriendo el programa y como ven, ahí en la pantalla de inicio del programa se puede ver donde hay que colocar el ID de registro y la clave y ahí es donde se colocar lo que tiene el blog de notas del serial. Bueno, ya pasando aquí, pues el programa se minimiza y como se ve ahí, pues se pone a grabar por lo cual desactivó la grabación en el iconito del programa y como habían visto, pues había hundido en la parte donde dice editor de texto para que me abra el editor y aquí lo tienen. Abajo en la barra de tareas y esta ventana, que es la parte de configuración, pues también te sale así por lo cual les muestro la configuración y es que aquí normalmente ustedes pueden configurarlo como quieran y les muestro la configuración que le puse al programa, sobre todo en la parte de voces, ustedes pueden cambiar la voz que quieran utilizar por lo cual lo voy a empezar a usar, además en la parte de grabar, pues la verdad aún no entiendo cómo hacer eso por lo cual ya verán cómo hacerlo, así que andando con explorar el programa de lo que ofrece. Una cosa que vi en las opciones de arriba, pues me dio la curiosidad en la parte de herramientas cuando la vi por primera vez y es en el apartado de convertir fichero texto a audio y aquí tenemos las opciones de ponerlo a WAV o MP3, dependiendo de la opción que les guste, pero lo más curioso es que para eso tenemos que crear un archivo de notas, además que he intentado grabar un archivo MP3 normal, pero no podía por lo cual me fui por ese método en crear un archivo de notas o archivo de texto, por lo cual he decidido hacerlo.
para eso me di la tarea de colocar una voz, que es la de Montserrat, por lo cual aquí se va a presentar, además que lo tengo que hacer desde la configuración. Hola, ¿cómo están? Como escucharon, y es que la verdad, se escucha como la época, ya que tiene como una especie de volumen muy saturada la voz, a diferencia de otros sintetizadores de texto a voz o editor de textos, que como lo son Loquendo TTS Director, Textaloud Speech. Además, de todas formas probaré las otras voces, por lo cual después haré, pero mientras tanto les muestro el por qué no se crean los archivos de audio al momento de hacerlo normalmente, pues no lo deja, y eso sucede en la parte de grabar, por lo cual aquí voy creando un archivo de blog de notas en la opción de guardado, y probaré el apartado de convertir fichero texto a audio para ver lo que sucede. Entonces aquí procedo a guardarlo como texto lo que acabé de escribir y ya guardado. Me voy a la opción de convertir fichero texto a audio, aunque en esa parte sí he estado huevón, ya que estaba conociendo una parte del programa, por lo cual volví a cometer la misma hueva, y de todas maneras decidí hacer ver el grabador de fichero de audio y a indagar en las opciones de arriba. Además que en esta parte muestro la opción de cambio de voz, que está en el apartado de lectura. Ok, ahora lo que voy a hacer es pasar el archivo de texto a audio, por lo cual ya voy a hundir en convertir fichero texto a audio, y voy a poner en examinar en la parte de texto, y está en documentos, por lo cual hundo el archivo de texto que dice hola, y ya teniendo el archivo de texto, pues ya nos crea el archivo de audio, ya que nos sale la ruta en donde tenemos que dejarlo, y que en este caso está en documentos, por lo cual le hundiremos en convertir. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya apareció el reproductor de Windows Media Player ya con la voz de Montserrat, habían escuchado ustedes, además con respecto al antivirus 360, y es que me salió esto que es una especie de registro que se creó a base del audio, además que lo más raro es que me pasó con los demás editores de cuando los instalé en Windows 10, ya que a veces me saltaba el Windows Defender con respecto a los archivos de audio y la verdad no entiendo, además que lo cataloga como troyano, siendo que esto se creó a base del archivo de audio, así que en esta ocasión le hundí en no mostrar este mensaje y luego a Hola, ¿cómo le hundí están? varias veces ya que aparecía mucho y cerré el reproductor, así que quisiera saber si les pasó eso alguna vez ustedes con estos programas. Otra cosa y es que les estoy mostrando el archivo de texto en donde se basa el audio que hemos creado, por lo cual ya queda claro de cómo funciona. Ok, aquí les estoy mostrando las demás funciones de arriba ya de manera al azar. Y aquí voy a usar el de fichero de audio para ver qué hace esto. Ok, fue rápido esto que usar el archivo de texto, pero lamentablemente Hola, no ¿cómo funciona están? bien ya que sigue dependiendo el archivo de texto que he creado, ya que se lo voy a quitar a ver si funciona ya de manera normal. Bueno, aquí voy a configuración para hacer conocer las voces. Ok, aquí voy a poner la voz de Carlos de Loquendo para que ustedes lo escuchen. Hola, ¿cómo están?
Bueno, tal parece que la voz de Carmela no la reconoce, por lo cual paso a la siguiente. La siguiente voz es la de Carmen, por lo cual aquí la van a escuchar ya en este programa para que sepan cómo suena. Hola, ¿cómo están? La siguiente voz es la de Diego, por lo cual aquí la van a escuchar ya en este programa para que sepan cómo suena. Hola, ¿cómo están? Bueno, tal parece que la de Empar también tiene el mismo problema que la voz de Carmela, por lo cual paso a la siguiente. La siguiente voz que van a escuchar ustedes es la de Esperanza, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? La siguiente voz es la de Francisca, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Lamentablemente la voz de Jordi no es reconocida, por lo cual sale este error, así como en la voz de Empar y la voz de Carmela, por lo cual paso a la siguiente voz. La siguiente voz es la de Jorge, que es la más reconocida del locuendo, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? La siguiente voz es la de Leonor, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? La siguiente voz es la de Ludovico, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? La siguiente voz es la de Soledad, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Y ya por último en locuendo es la voz de Jimena, por lo cual aquí se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Listo, estos son todas las voces del locuendo. Por cierto, si quieren usar las voces de Ivona, que son las de Enrique, Penélope y Conchita, o las de Acapella Group, que son las de Antonio, María y Rosa, pues lo que tienen que hacer es cambiar el fabricante y listo, así usarán las voces que ustedes quieran, pero de todas maneras habrá algunas que no les funcionará debido a un conflicto con SAPI, por lo cual les sugiero que tengan también el SAPI 4. Otra cosa es que había eliminado el anterior audio y archivo de texto para crear un audio con Francisca, por lo que aquí les va. Hola, ¿cómo están, gentes de YouTube? Bueno, como me lo esperaba, no aparece y es muy raro la verdad, además que sigue saliendo esta alerta del antivirus. Además que es más molesto la verdad. Bueno, yo había usado el grabador de fichero de audio para ver si funcionaba, pero ya me di cuenta que no funciona del todo bien, ya que en ninguna parte vi el archivo creado, pero sí me salió el reproductor de Windows Media. Además que lo estoy buscando carpeta por carpeta y no lo encuentro por ninguna parte, ya que se supone que lo había enviado en documentos, pero en ningún lado hace aparición, por lo cual me va a tocar en crear otro archivo de audio para que aparezca. Además, el único grabador que ha funcionado es la opción de convertir fichero texto a audio, ya que sí me hizo el trabajo y el grabador de fichero de audio no lo hizo. Lo digo ya que mi oculto está, ya que tengo la opción activada para ver los archivos ocultos, por lo cual no veo por ningún lado ese archivo MP3. Bueno, de todas formas ya intenté localizar el archivo MP3, por lo cual voy a crear otro archivo de texto para usar luego la opción de convertir fichero texto a audio. Hola, ¿cómo están, gentes de YouTube? Tal parece que solo funciona así, ya que el archivo se crea, mientras que en el grabador de video, parece que no se crea el archivo, ya que no lo encontré por ningún lado, además que sigue apareciendo esta alerta del antivirus 360. Bueno, voy a volver a reproducir el audio y ya no aparece esa alerta del Hola, antivirus, ¿cómo están, por lo cual gentes no de me YouTube? cuadra. Además, cuando se crea un archivo de audio, pues el programa empieza a crear un registro que vincula el archivo de audio.
Y ya para terminar, en la parte de leer antes de instalar, en el archivo dice así. Hola amigos de YouTube, bueno, primero usamos el codificador de voces, le damos doble clic, después instalado lo abren y en Serials eligen el serial, después ponen a donde dice castellano Jorge, le dan doble clic y después instalado van a la carpeta crack, copien lo que está ahí y después van a disco local o disco duro, archivos de programa o perfiles programa, algo así, después van a Locuendo, después a LTTS y al final lo pegan ahí, después pegado lo abren. Espero que les haya gustado. Atentamente el youtubero Rafael Andrés, suscríbanse si quieren. Sobre todo, unos créditos a Rafael Andrés por conservar el archivo y es mi deber de ponerlo en mi página web ya subido a Mega. Por cierto, había mostrado la ayuda y demás cosas del Sodelscott de la parte de arriba. Y bueno, eso es todo con el video del día de hoy. La verdad es que el Sodelscott es una buena herramienta, pero depende del archivo de texto de blog de notas para crear el archivo MP3, pero de todas maneras ustedes verán cómo hacen para hacer los audios de Locuendo para ponerlos en su video, así que ya es todo el video y hasta el próximo video, saludos. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis. Además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire. No olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, ya de una forma nueva. Síganme en Blweski también. Les vengo a decir que ya está activado los super gracias para quien quiera donar de cualquier valor, ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano, y en el super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1.000.000 de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el super gracias, por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes. Además no olviden visitar mi Reddit, donde ya subiré muchas cosas relacionado a mis canales como reemplazo al Facebook, ya que de verdad me serviría mucho interactuar mucho con ustedes ahí. Además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima. Los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.